Bueno, en esta mañana sí vamos a hablar, hermanos. El tema de esta mañana es cómo actuar en tiempos difíciles. Anoche hablábamos y decíamos que estamos viviendo tiempos difíciles. Y veíamos que estos tiempos eran difíciles, en primer lugar, por la circunstancia de los tiempos en que vivimos. El cambio de mentalidad del mundo de hoy fue un cambio de mentalidad que pudiéramos comparar con el que se vivió en la época en que estaba Timoteo, donde el mundo de aquella época tenía un pensamiento totalmente chocante y ajeno a Dios. Y decíamos que dentro de esas circunstancias que estamos viviendo está este posmodernismo que ha estado calando no solamente en el pensamiento del hombre sin Cristo, sino también dentro de la misma iglesia. Decíamos que vivimos tiempos difíciles por la situación de inmoralidad que estamos viviendo. Vivimos un mundo inmoral donde la moralidad no existe para el mundo de hoy y donde todo está bien. Todo está bien. Con ese pensamiento del hedonismo que plantea que el placer, no, mientras tú sientas placer, las cosas están bien. Y eso es lo que nos irradia y los que nos bombardean por la internet, por la televisión, por todos los medios de comunicación. Y vemos hoy una serie de héroes con vidas desordenadas, héroes con vidas desastrosas, y se presentan y todo el mundo dice, está bien, le gusta, es feliz, todo está bien. Y en tercer lugar, decíamos que una tercera razón, y ahí nos afecta más a nosotros, y la voy a usar de colofón para la reunión de hoy, la tercera razón y la tercera característica, de estos tiempos difíciles era que estamos en una crisis de religiosidad, donde el cristianismo está de moda y como está de moda, las iglesias se están llenando de personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. Y muchas veces esas personas están ocupando lugares en la iglesia que no le corresponden. Y muchas veces están siendo usados de una manera inadecuada, aunque son personas sin testimonio y son personas sin claridad en su vida espiritual. Un área, por ejemplo, donde lo vemos muy a menudo, es el área de la música. Es un área donde el ministerio de la música es un ministerio tan especial que a través de todo el Antiguo Testamento, de todo el Nuevo Testamento y de lo que la Biblia nos plantea como visión para el futuro, el cantar, el alabar, el exaltar, forma parte de la identidad del creyente. Sin embargo, no todos pueden cantar, no todos pueden tocar, no debe tocar el mejor si no tiene vida cristiana, no debe cantar el mejor si no tiene vida cristiana. Y esto es una gran crisis que nosotros tenemos en el día de hoy. O hay iglesias que siguen con la irresponsabilidad dirigencial de dar púlpito a hermanos sin dones, hermanos que se suben aquí a entretener y no a predicar la palabra, hermanos que no son capaces de edificación, pero sí son capaces de poder entretener a la iglesia. Y la iglesia no es un lugar para entretenerse, la iglesia es un lugar para edificarse. Por lo tanto, todo este cuadro es un cuadro que nos obliga a oír la palabra de Dios y decirnos, alerta, nosotros estamos en tiempos difíciles. Ahora surge la pregunta, ¿cómo actuar en tiempos difíciles?
Como todo en la vida, los tiempos difíciles nos obligan a actuar de forma diferente. Y es lo que nosotros vamos a ver hoy. Porque el apóstol Pablo no solo le dijo a su hijo Timoteo, cuidado, son tiempos difíciles, sino que le indicó cómo actuar en estos tiempos. Segunda de Timoteo 1, 4 al 8. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Padre Celestial, una vez más en tu presencia, gracias por este tiempo, qué especial ha sido. Queremos que tu Espíritu continúe controlando este culto, que al hablar hablemos palabra tuya, que quite de mi boca lo que no es tuyo y que trate con el corazón de esta iglesia, y que al salir de aquí podamos decir, Dios ha hablado hoy. Oh Padre grande, estamos en tus manos, dependemos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Timoteo fue la última carta escrita por el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Ayer decíamos esto, decíamos que fue una carta muy especial, llena de emoción, porque esta carta hace un reconocimiento a un hombre de Dios llamado Timoteo en cuanto a su fe. Y al hacer ese reconocimiento, la define como no fingida. Es interesante notar la particularidad de la fe en Dios. Y dentro de esas particularidades está que tiene que ser personal. Cuando Pablo escribe a Timoteo, reconoce la fe de su abuela, Loida. Reconoce la fe de su madre, Eunice, pero agrega, y estoy seguro que también es tu fe, que está en ti también. Es esa fe la que el apóstol define como no fingida. Esta expresión no fingida puede ser traducida como sincera. Y el apóstol usa la metáfora de destacar esta fe con la expresión habitó. Habitó en tu abuela Loida. Habitó en tu madre Eunice. Y Pablo trae a su mente recuerdos no solo sentimentales, sino racionales, de cómo el trabajo serio y ordenado de estas mujeres fundamentó el carácter de su hijo,
Timoteo. La fe de Timoteo fue cimentada en la educación espiritual. Él había recibido instrucción, educación espiritual que era necesario para tener un joven como este listo para el ministerio. Este comentario me obliga a hacer un paréntesis y traer a la reflexión de los padres creyentes cristianos que están aquí una pregunta: ¿cómo está cimentando la fe de tus hijos en el hogar? Hombres como Timoteo, hombres como Daniel, no surgen al azar. Cuando usted ve a un Daniel en Babilonia con 15 años, y la Biblia dice que teniendo la oportunidad de abrirse a un mundo cosmopolitan como era el mundo de Babilonia, con todas las cosas que muchos jóvenes anhelan en todos los tiempos de la vida, y la Biblia lo que dice es, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso no es solo, eso es fruto del trabajo. Cuando usted ve ahora al apóstol Pablo decir: oh Timoteo, a ese hijo amado, en ti pienso, en ti razono como la persona adecuada para mi relevo, porque tu fe ha sido tan fuerte como la de tu abuela o como la de tu madre. Él está diciendo, esto no fue solo. Una de las cosas que siempre me dicen y a veces corrijo es: hermano, usted ha tenido suerte con su hijo, con sus hijos. El Señor nos ha dado el honor, la bendición de tener hijos ministeriales que están en las cosas del Señor. Y dicen, usted ha tenido suerte. Y yo le digo, no es suerte, es trabajo. Yo no estoy diciendo que hayan padres que hayan tenido trabajo, ¿verdad? Y los hijos no están en el Señor. Pero regularmente en la familia es trabajo. Esta semana me llamó la directora del programa de adolescentes que tenemos en la iglesia. Estuvimos conversando ampliamente y me decía: pastor, necesito que usted me llame a tal y tal y tal familia, porque yo no puedo entender cómo es posible que sus hijos no vengan al programa que tenemos todos los sábados, al club bíblico. Para esta semana tenemos la reunión con esta pregunta. No te quejes después. No te quejes. Los hijos se pierden o se ganan en función del trabajo y la responsabilidad como padre. Cuando usted tiene tantas cosas que no puede traer a sus hijos a las reuniones de jóvenes, si hay que traerlo, o cuando usted tiene tantas cosas que no lo pueden traer a los programas, o cuando usted tiene tantas cosas que en su casa no hay un devocional familiar, no te quejes cuando lo pierdas. Este tiempo no es un tiempo para arriesgar. Estamos en tiempos difíciles. Y es importante que entendamos esto. Cuando tenemos padres líderes que solamente son proveedores de cosas materiales, que deciden dar más carácter a las cosas de este mundo sobre las espirituales, que no oran por sus hijos, que nunca sus hijos han visto o tienen tiempo para un devocional familiar en casa, que no están en los cultos, entonces nosotros no podemos esperar otra cosa. Nosotros tenemos momentos particulares, y excúsenme que lo use, no me gusta usar ejemplos personales, pero voy a usar este por el impacto. Cuando nuestros hijos iban creciendo, lo pusimos en natación
para salir temprano de ello en esto de nadar, quitando un poco de presión. Se dieron, bueno, en la natación. Y un día vinieron directivos del club Los Prados y se nos acercaron. Mire, nosotros queremos a fulano, uno de nuestros hijos, para el equipo de natación de aquí, para ponerlo. Muy bien. ¿Qué significa eso? Dice Lucy. Eso significa que todos los domingos a las 7 de la mañana hay que estar ¿dónde? En la piscina para irlo a buscar después del mediodía. Wow, usted podrá decir, un hijo en el equipo de natación de un club tan importante. Pero ¿esa es nuestra meta? ¿Ese es nuestro propósito? ¿Ese es nuestro deseo? Su mamá dijo, no. El plan era que supiera nadar, y ya sabe nadar. Pero lo demás ocupa en segundo lugar. ¿Cuántos padres han entregado a sus hijos a toda una serie de sandeces y de cosas que no aportan para la vida espiritual y son incapaces de actuar con responsabilidad frente a ese liderazgo? Mis hermanos queridos, yo quiero cerrar el paréntesis que he abierto y solo dejar con ustedes este pensamiento. Hombres como Timoteo y como Daniel no surgen al azar. Hay que trabajar. Si usted quiere que sus hijos sean de iglesia, hay que enseñarle a ser de iglesia. Si usted quiere que lean la Biblia, hay que enseñarle a leer la Biblia. Esto es algo que tenemos que aprender. Los mejores recuerdos que nosotros tenemos con nuestros hijos es que en el ensayo del coro estaban en un banco acotados, algunos durmiendo, otros haciendo tarea, pero ahí, porque no teníamos con quién dejarlo. Pero nosotros estábamos donde teníamos que estar. Cierro el paréntesis y te dejo esta carga. Usted podrá decir, oye, vino este hermano de tan lejos a traerme esta carga, pero yo le quiero dejar esta carga con ustedes. Necesitamos hogares cristianos, necesitamos casas cristianas, necesitamos hombres líderes cristianos, no hombres que nada más quieran llegar a la casa, que le quiten la chancleta, le den el café, le den un masaje y que no le molesten porque está cansado. Necesitamos hombres que no lleguen a casa y que cuando lleguen y le diga, papá, tengo un ensayo, le diga, ven mi hijo, ven, yo te llevo al ensayo. Eso cuesta, ¿verdad que sí? Esto no es fácil. Usted me podrá decir, hermano, eso usted No, mi hermano. Yo lo digo porque lo sé, porque siempre he trabajado, siempre he tenido compromiso. Óiganme bien, jóvenes como Timoteo se trabajan con esfuerzo y con oración. Pablo dice a Timoteo, y ahí vuelvo al tema, cómo nosotros debemos actuar en tiempos difíciles. Y lo hace con tres grandes imperativos. Tres grandes imperativos para un cristiano en el tiempo en que vivimos. El primero de ellos, hay que avivar el fuego del don. En este caso le dice, el fuego del don que hay en ti. El segundo imperativo era no avergonzarse de dar testimonio de su fe. Y el tercer imperativo, retener las normas de la sana palabra recibida. Veamos el primero, avivar el fuego del don. En el primer caso dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Todos sabemos que al convertirnos
al Señor nos constituimos en siervos de Él, en seguidores. Y es por eso que el Espíritu Santo da dones para ejercitar. Esos dones que el Espíritu Santo da es para usarlo con un propósito. Dios conoce que esos dones no son para uso personal, son para uso colectivo. Desde siempre, Dios sabe también que muchos creyentes, años tras años, no ejercitan sus dones. No son de bendición para la iglesia. Y aquí hay una exhortación a la acción para restaurar el tiempo perdido. Esta pandemia ha traído debilidad ministerial en muchos. Esta pandemia ha traído debilidad congregacional a muchas iglesias. Y yo creo que es un tiempo para retomar primero la realidad del tiempo que vivimos y en segundo lugar para estar claro qué debo hacer ante esta circunstancia. La primera de ello es restaurar este tiempo perdido o el tiempo que se está perdiendo. Todo retroceso espiritual, cada tropiezo o vacilación es en el fondo una pérdida de visión y de confianza en el Señor. Así que avivar el fuego del don de Dios que uno ha recibido es volver a echar mano de los recursos espirituales olvidados o averiados por el descuido de mi vida de devoción. Mis hermanos queridos, el descuido de la vida de devoción deteriora de una manera notable el ejercicio de mi don. Esto es lo que dice el apóstol. En este sentido, Matthew Henry en su comentario dice: el verbo utilizado aquí como avivar o atizar, como dicen otras versiones, es soplar para que los carbones que nunca se consumieron se aviven por el fuego. Para la generación de ahora, esto no lo entiende. Pero mi generación, que yo soy un hombre viejo y joven, ven, si usted dice ¿cuánto tiene? 63, es viejo, pero yo soy un tipo joven. Así que para los hombres viejos jóvenes como yo entendemos esto. Yo recuerdo a mi abuela. En mi casa nunca se compró fósforo, porque en el tiempo que yo me crié, muchachito, no había estufa. No había propano. ¿Sabe lo que había? Un fogón. Y no me diga qué hacía mi abuela, pero terminaba la cena y ¿qué hacía? Le echaba la ceniza encima del fogón. Y las veces que yo vi a mi abuela decir, vamos a poner el café, ¿y sabe lo único que hacía? Este es el concepto. El concepto es que hay hermanos que esta pandemia lo ha llenado de cenizas. Hay hermanos que esta pandemia, su vida espiritual es como un monto de ceniza. Pero hermanos queridos, el hecho de que tú estés así no quiere decir nada. Hay oportunidad porque debajo de esa ceniza está la permanencia del Espíritu Santo en tu vida. Y lo que está diciendo Pablo a su hijo Timoteo es atízalo, avívalo, métele unos palitos nuevos, sóplalo, quita todas esas cenizas. ¿Cuáles son las cenizas que están cubriendo tu vida espiritual? Oh, hermano querido. Tú, hermano, que sabes que estás mal. Porque el primero que sabe que está mal es el hermano que está mal. Mire, es una cosa terrible. Eso es como el que está en pecado. El que está en pecado, usted nada más observa. Y dice, ¿qué le pasa? ¿Aquí hay algún Federico? Gloria a Dios que no hay ninguno. Bien.
Y tú preguntas y dices, ¿qué le pasa a Federico que no toma la comunión? Él sabe lo que está haciendo, Federico, ¿eh? Y por eso no toma la comunión. El hermano que está mal sabe que está mal. Por lo tanto, el mandato de hoy, y tú te preguntas, ¿cómo puedo enfrentar mi realidad hoy? En primer lugar, hay un mandato. Aviva, atiza, revive, relanza tu vida espiritual, tu vida ministerial, avivando el don que está en ti. Tenemos en la iglesia hermanos que insistieron mucho en bautizarse y luego han sido incapaces de asumir el compromiso que Dios está exigiendo en su vida. Quizá aquí no pasa, pero en la mía sí pasa. Pero aquí no, yo sé que aquí no es, pero en la mía sí pasa. Hermanos que cuando el bautismo, y cuando se bautizan, hermanos, ¿dónde usted va a trabajar? ¿Qué usted va a hacer en la iglesia? ¿Qué usted va a hacer en la iglesia? Hay hermanos que solo profesan una fe activa que no viven. Y otros saben que tienen un llamamiento para desarrollar un liderazgo en el cuerpo de Cristo y Dios ha estado hablando a su vida, pero se quedan allí, dominguero y nada más, sin prestar atención a las palabras de los profetas. Decía anoche, hermanos que son destacados en sus puestos seculares, líderes en sus empresas, invisibles en la iglesia, invisibles en la iglesia. Se olvidan que los dones que da el Espíritu Santo es para edificación del cuerpo de Cristo. Que cuando tú no ejercitas tus dones, eres un egoísta, has fallado. No es cuando a ti te dé la gana. Si el Espíritu Santo te dio dones y lo da a todo el que cree, es para que sea para edificación de la iglesia. Debemos recordar que hemos sido separados para una responsabilidad y el don nos fue conferido para ese fin. Hermanos, ¿cómo están tus dones? ¿O eres simple y llanamente lo que viene en los domingos a deleitarte con la alabanza y la predicación y luego no aporta nada para tu hermano? Esto implica más. Esto implica más. El llamado de Dios hoy para tu vida y para todo el que esté en esa situación es atízalo, avívalo. Y hay un motivo de inspiración que el apóstol Pablo dijo en otra ocasión. Y ese es que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor, y me gusta esta expresión en esta versión, y de cordura. Y de cordura. De poder para actuar en tiempos difíciles. Y estamos en tiempos difíciles. De amor para sacrificarnos por los demás. Y de cordura para actuar con ecuanimidad de acuerdo a la circunstancia vivida. Primer elemento, ¿cómo actuar en tiempos difíciles? Avivando nuestro don. En segundo lugar, no avergonzarse de dar testimonio de su fe. El segundo imperativo es este, está en el verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio del Señor.
Y esto viene como consecuencia de lo primero. Tu incapacidad para avivar el don te incapacita para dar testimonio. El apóstol Pablo, esta segunda carta es una carta llena de emoción. Cuando usted lee los primeros versos de segunda de Timoteo, se va a encontrar que Pablo inclusive se queja de algunos que le han abandonado ministerialmente, para luego reconocer a Timoteo porque ha estado a su lado en medio de esta circunstancia. Esto es el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Poner por obra en la vida diaria lo que hace Cristo cuando creó. Este es el testimonio. Y esto se hace con nuestras actuaciones, con nuestras palabras, hasta con nuestras vestimentas, hasta con los lugares que frecuentamos. Hablaba con mi esposa en estos días y decía, ¿qué cosa ahora con las jóvenes creyentes? Que ahora le ha cogido con poner fotos de exhibiciones en las redes sociales, como si fueran del mundo. Viven tirándose fotos así, asado, y a veces casadas, mujeres casadas. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está buscando? Tú no entiendes qué es lo que está buscando o lo que no está buscando. O cuando veo un hermano, yo tengo una iglesia en la capital, que hay un muchacho que lo veo arriba en el liderazgo, y después cuando coincidencialmente lo veo en sus redes, se me tira una foto sin camisa, exhibiendo su hermoso cuerpo, según él, con una cadena. Y yo digo, ¿y qué es lo que estamos buscando en relación con esto? Mis hermanos queridos, tenemos muchos hermanos que no acaban de arrancar con el testimonio de su fe. Y otros que en vez de crecer, dan un testimonio de que caminan hacia atrás. Tengo que admitir que me da mucha vergüenza la forma de comportamiento de muchos creyentes en su vida social, sus expresiones en la vida diaria. Hermanos que han debido ya solucionar su problema, aún de vocabulario. Compartía con la iglesia lo que viví en Peniel. Le cuento porque es Peniel, si no, no le cuento nada. Y en Peniel, yo estaba en me jalaron una reunión, me jalan para otra, y de repente me quedé sin café y fui por los lados de la cocina y le digo, ¿y no aparecerá un poquito de café? Dice una hermana, ¡ay sí! Y entonces dice, démelo, calentarlo un poquito. Y cuando la hermana saque el café, le cae un chin y se quema. Y la hermana soltó una mala palabra, ¡pah! Y me dice, pastor, yo no soy así, yo nunca lo digo. Digo, no, si lo dijiste. Si lo dijiste, quiere decir que ese es un área donde tienes que seguir trabajando en tu vida. Porque los creyentes tenemos que entender que esto es dar testimonio. Dar testimonio es verdad que implica aflicción. Dar testimonio es una verdad que implica aflicción. Pero es Dios quien da la gracia para testificar. Alabado sea el Señor. Si fueran mis fuerzas, yo no pudiera. Y yo se lo digo, todos tenemos nuestra debilidad, hermano. Si alguno de ustedes no la tiene, cuando yo salga, presénteseme para yo abrazarlo y felicitarlo. Todos tenemos un lugar donde cojeamos. Y yo le digo a los hermanos, lo que usted tiene que saber es cuál es su área débil y trabajarla. Eso sí puede hacer un creyente. Un creyente supera pecado. Eso es bíblico. Cuando lo identifica, cuando de manera deliberada lo trabaja, cuando dice, esta es mi debilidad, y cuando no puedo, pido ayuda pastoral, pido ayuda de un hermano espiritual para yo avanzar, porque todos creyentes estamos llamados a crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. L. Moody nos cuenta lo siguiente. Cuenta que Phillips Brooks, no sé quién es, le relató, sí, no sé quién es Phillips Brooks, pero él lo cuenta.
relató la historia de unos salvajes a quienes le habían regalado un reloj de sol. Un reloj de sol. Tan deseosos estaban de honrarlo como sagrado que tomaron el reloj de sol y lo guardaron dentro de la choza construida para ese propósito. Y él preguntaba, ¿sabe cómo funciona el reloj de sol? ¿Con qué funciona el reloj de sol? Y ellos lo guardaron ¿dónde? Dentro de una choza. Y él pregunta, ¿es vuestra creencia en Dios tan reverente que la hacéis a un lado cuidadosamente para no mezclarla con la vida diaria? Y yo creo que esa es una gran pregunta. ¿Es tu fe solamente fe en la iglesia o en los lugares cerrados y no se muestra como luz al mundo? Aprendamos a usarla. Aprendamos a hacer que nuestra fe inspire nuestra vida. Llévate esto en tu mente, que tu fe inspire tu vida. Como dice Santiago, muéstrame tu fe, ¿cómo? Por tus obras. Y en tercer lugar, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Este es el tercer imperativo del verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es interesantísimo para los ataques que estamos recibiendo hoy. Retener las normas de la sana palabra recibida era importantísimo. Y Pablo no dejó de recordar esto a su amado Timoteo. La Nueva Biblia de Jerusalén dice este verso así: ten por norma las palabras sanas que oísteis de mí, basada en la fe y en el amor en Cristo. Guárdala como forma directriz. La Biblia textual dice: retén el modelo de las sanas palabras que oísteis de mí, ponla como pauta directriz. La palabra en el griego aquí es exactamente la misma palabra que usa 1 Timoteo 1:16, upotuposin. Solo en estos lugares se usa esta palabra y significa en español calcar. Vuelvo a hablar de historia. Ya no se calca, pero cuando yo estudié se calcaba, no había computadora, no había nada. Y el profesor te decía: mañana me traen el mapa de Santo Domingo, de República Dominicana. Entonces tú no sabías un mapa, lo hiciste 10 veces y lo dañaste. Entonces tú te buscabas en un libro el mapa, ponía una hoja transparente que se vea lo de atrás. ¿Y qué hacía? Calcaba. Esto es lo que está diciendo Pablo a Timoteo aquí. Qué interesante. ¿Cómo toma sentido en entender lo que la palabra está diciendo aquí en este lugar? Lo que está diciendo aquí es: yo te he dado un modelo bíblico, yo te he dado una teología que tú tienes que reproducir y tienes que calcar. Hendricks dijo: el lema de hoy es: no importa lo que usted crea, con tal de que usted sea sincero con lo que cree. Dice, eso es diametralmente opuesto a lo que dice la palabra. Mantente fiel a las sanas palabras. Hermanos queridos, tu teología sí importa. Y te lo voy a repetir 1 y 10 veces. Tu teología sí importa. Estamos en un tiempo donde la teología no importa. Algunos dicen, lo importante es el amor, lo importante es la coinonía, lo importante es que vamos a estar juntos en el cielo, lo importante es esto y demás. Eso es importante, pero tu teología sí importa.
Y es que nosotros necesitamos saber qué creemos para nosotros fundamentar nuestra fe. Muchas de nuestras debilidades como creyentes es que no sabemos lo que creemos. No sabemos lo que creemos. Muchas debilidades nuestras es que no sabemos ni quién es Dios ni cómo es Dios. Cuando usted no sabe cómo es Dios, usted tiene problemas en la circunstancia diaria de la vida. Pero cuando usted sabe quién es Dios, entonces muchas cosas se aclaran. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Que conocía a Dios. Y cuando Jonás le dice, no, Dios, no me mande para Nínive, que yo te conozco a ti. Ahorita esa gente de Nínive se arrepienten. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Por qué? Pues yo te conozco. ¿Conoce usted a Dios? Pero Dios se conoce a través de su palabra. Dios se conoce a través de lo que era revelado. Entonces nosotros somos débiles con nuestra teología. Una de las cosas que más me llama la atención es que llamándonos templos bíblicos, tenemos tantas iglesias con púlpitos no bíblicos, pero nos llamamos templos bíblicos, con púlpitos no bíblicos. A cualquiera nosotros le damos el púlpito, con una liviandad tremenda. Hermanos, mi teología importa. Yo quiero que tú salgas de aquí con esto. Hay que aprender a calcar, a reproducir. Necesitamos subir una generación que reproduzca teológicamente los principios bíblicos aprendidos. No la tenemos. Tenemos una juventud débil en cuanto a su formación bíblica. No la tenemos, pero hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Hay que predicar Biblia. Hermanos que usan el púlpito, hay que predicar Biblia. Hay que dejar de subirse a hacer cuentecito aquí. Hay que dejar de coger la Biblia, abrir y decir, me toca el martes, déjame ver qué hablo. Y invento todo lo que invento. Hay que saber de qué me alimento. Si te alimenta de algo que no nutre, no estará nutrido. Algo que trae confusión, no lo hay. Tenemos hoy muchos grupos cristianos, inclusive, con pensamientos que no compartimos, que conocen este tema, que han llenado a nuestros jóvenes de literatura que se alejan de los principios que creemos. Pero nosotros tampoco somos capaces de orientar a nuestros jóvenes hacia una literatura sana que forme y desarrolle. Retén las sanas palabras que oíste de mí. Reténla. Frente a estas demandas, frente a esto imperativo, ¿cómo actuar? En primer lugar, actuar con valor y no con cobardía. Dice el hermano Ernesto Trenchard, la timidez, la falta de confianza en sí mismo o de autoestima tal vez, surgían de nuevo para llenar el momentáneo vacío espiritual y hacía crecer su temor en lo que había de acontecer. Mire, el temperamento de Timoteo parece que no le ayudaba. No era un líder extrovertido, era una persona tímida. La realidad que estaba viviendo socialmente no le ayudaba. Estaba en plena persecución. La segunda carta de Timoteo fue escrita en el año 67, en plena persecución de Nerón, por un hombre que estaba en la mazmorra y allí estaba escribiendo. Nada te ayuda para tú testificar, pero Pablo dice a Timoteo, actúa con valor, actúa no con cobardía. Nosotros podemos tener seguridad, como dice el verso 7,
que tenemos los recursos de Dios a nuestra disposición. No culpemos a Dios por nuestra falta de valor o nuestros complejos. No lo culpemos. Los culpables somos nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de valor, de coraje. Y eso viene de la continua presencia de que Cristo está en nuestra vida, en todas las circunstancias cruciales de ella. Cuando el gran cristiano y hombre de ciencia Faraday estaba en su lecho de muerte, algunos periodistas, todos conocen a Faraday, un gran científico, ¿verdad? Y este hombre estaba en su lecho de muerte. Algunos periodistas se acercaron a él y le dijeron a Faraday: óyeme, habla de tus suposiciones acerca de la muerte y del alma y del futuro del alma cuando muere. Y él respondió: no son suposiciones, yo me apoyo en seguridades, yo sé en quién he creído. Necesitamos tener una fe firme, actuar con valor y no cobardía. Y ese valor está fundado en tres grandes pilares. Por un lado, podemos tener valor porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo en su vida? Si usted no lo tiene, no es creyente. El Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nos proporciona valor por amor, no como mera emoción, sino el verdadero amor que mora en nosotros, por dominio propio, antes de poder gobernar al otro. Hermanos queridos, actuemos con valor y no con cobardía. En segundo lugar, actuar con convicciones saludables. Y esto significa permanencia en la verdad, permanencia en la palabra, en la sana doctrina. En segundo lugar, perseverancia en la verdad. Segunda de Timoteo 3:14, ellos tenían que estar firmes en esa verdad. No seremos movidos, es el pensamiento allí. No si estamos arraigados en la verdad. La lectura periódica de la palabra es una práctica digna, pero no es un fin en sí mismo. Hay que practicarla en la vida diaria. El imperativo en el verso 14 dice así en la Biblia de las Américas: guarda estas cosas mediante el Espíritu, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y esta es la expresión, guárdala como pauta directriz, ¿verdad?, de sana doctrina. Y el concepto es: reprodúcelo, 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 reproduce lo aprendido. Pero si los hermanos de esta iglesia van a reproducir lo aprendido, pastores de esta iglesia, ¿qué le estamos dando? Esa es una pregunta para mucha reflexión. Si ellos tienen que reproducir lo aprendido, ¿qué estamos dando? Yo creo que hay mucho que pensar sobre este tema. Es por eso la necesidad de tener seriedad en el estudio de la palabra, la necesidad de aprender la palabra. No es posible guardar la forma si no permanecemos y perseveramos en la verdad. Por último, Pablo pide a Timoteo que tenía que comprobar que la fe cristiana se mantenía en toda su pureza y que no permitiera la entrada de falsas enseñanzas. Como dice Barclay, el depósito que Dios le ha confiado en particular a Timoteo era la supervisión y la edificación de la iglesia. Amada iglesia de Sabica, Dios nos habla hoy. Estamos en tiempos difíciles,
Y necesitamos iglesias fuertes para que se sostengan y se mantengan en estos tiempos en que vivimos. Necesitamos testimonio claro, necesitamos iglesias formadas, necesitamos gente que cargue en nuestra doctrina, necesitamos gente con fundamento. Y todas estas cosas es posible cuando tenemos un programa de iglesia puesto en la mano del Señor, no para agradar, sino para edificar la iglesia. Que Dios les bendiga. Espero que Dios haya hablado a su corazón, como habló conmigo cuando preparaba estos mensajes. Hermanos queridos, alerta. Estamos en tiempos difíciles, pero nuestra victoria no está en nosotros, está en Dios.